Bien, hermanos. La vez anterior terminamos hablando en cuanto a qué es lo que la iglesia, cuál es la responsabilidad de la iglesia para con sus líderes y de qué manera la iglesia puede ayudar, puede colaborar con los líderes. Cómo la iglesia puede ayudar para que aquellos hermanos que tienen la responsabilidad de estar al frente de la obra, que esa responsabilidad y que ese trabajo no sea tanto sentido como una carga y más como una bendición. Entonces, antes de hablar de ese punto, estuvimos leyendo en Hebreos 13, 17 y 18 algunas actitudes de parte de miembros pueden tornar un tanto difícil o más difícil de lo que ya es el trabajo del ministerio. Entonces, ahí veíamos que decía que los miembros necesitan conducirse de tal forma para que aquellos que están al frente puedan hacer su trabajo con alegría y no quejándose porque esto no les es provechoso. ¿Alguien se acuerda así de forma general del caso de Moisés? El caso de Moisés. ¿Acaso Moisés tuvo en algún momento algún tipo de oposición para su liderazgo? ¿Alguien recuerda? En todo momento lo tuvo. En todo momento. La gente no lo quería. Siempre se quejaban de él. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Si allá hubiéramos morido mejor en vez de haber muerto en el desierto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto si acá en el desierto no hay agua? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, siempre eran quejas, no había ese apoyo de parte del pueblo hacia su líder en ese entonces, Moisés. Okay. Quejas constantes, actitudes de rebeldía, inclusive hasta hubo un grupo de una familia en particular, la familia de Coré, que estaba como que pensando hacer un golpe de estado. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que sucedió con Coré y su gente? Se abrió la tierra y se cerró con Coré y su gente adentro. O sea, ¿cuál es la actitud de Dios ante las actitudes negativas hacia el liderazgo? A Dios no le agrada eso, hermanos. En la historia de Israel lo podemos ver con el caso de Moisés. Pero pensando un poquito en el impacto que las constantes quejas del pueblo, la constante actitud rebelde del pueblo tuvo con Moisés, se dice que Moisés era de los hombres más mansos sobre la tierra. No mensos, más mansos. De los más mansos. Un carácter apacible, el de Moisés. Pero llegó un momento en el cual Moisés, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? ¿Cómo? Cayó, explotó, ¿ok? Salidó, se le acabó la paciencia. Salidó porque en ese momento agarró la tabla y hizo así. No pensó en lo que iba a haber hecho. Ok, ese fue uno de los episodios de la ira por ver cómo el pueblo se había desviado, pero estoy pensando más en aquel momento cuando Dios le dijo, háblale a la piedra y saldrá el agua para el pueblo. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Golpeó la piedra 2 veces. Golpeó la piedra. Y a causa de eso le dijo Dios, no entrarás en la tierra prometida. Algo tan insignificante y tuvo una consecuencia fuerte para él.
O sea, él finalmente como que no aguantó la presión de parte del pueblo y, como dice el hermano Glenn, él explotó. Entonces, en varias ocasiones dijo Dios, bueno, o por lo menos en una ocasión que, si mal no recuerdo, dijo Dios, voy a exterminar a este pueblo y voy a comenzar uno nuevo contigo. Y Moisés dijo, bueno, Señor, ten misericordia del pueblo, no vayan a dejar que ellos sean destruidos por causa de esto. Finalmente, las malas actitudes del pueblo de Israel para con su liderazgo, para con su líder, en especial hablando de Moisés, no fueron del agrado de Dios. Cuando en la iglesia se toman actitudes similares para con los líderes, no es del agrado de Dios. Y Dios, hermanos, por una razón, da la advertencia aquí en Hebreos, esto no les es provechoso. Si ustedes están actuando de tal manera que van a desalentar, a desmotivar, si van a ser la causa de la desmotivación de aquellos que tienen la responsabilidad al frente de la obra. Entonces, ahí estuvimos hablando en cuanto a los otros 3 puntos, cómo podemos ayudar a aquellos que nos presiden en el Señor, mostrar gratitud hacia ellos, compartiendo con ellos de las cosas buenas que tenemos, como dice en Gálatas, sirviendo de aliento, de estímulo, orando, especialmente orando, batallando en la oración por estos hermanos que tienen una responsabilidad bastante grande y un trabajo que no es fácil. Ellos mismos tienen necesidades, ellos mismos tienen dificultades materiales, inclusive puede ser familiares, tienen necesidades como cualquier otro ser humano. Y necesitamos entonces orar por ellos y servir de estímulo para que la labor que tienen por delante la puedan hacer con alegría y no quejándose. No seamos tropiezo para nadie. Entonces vamos a seguir, hermanos, con el otro punto. A ver si el hermanito aquí nos ayuda. En la siguiente. Ok, una pausa aquí. La responsabilidad del liderazgo hacia la iglesia. Okay. Hemos hablado de forma general en cuanto a esto, pero vamos a profundizar un poquito aquí en estos 2 pasajes de Marcos y de Juan. Quiero que alguien busque primero en Marcos 10 del 35 al 45 y que lo lea con voz fuerte. Marcos 10, 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concedednos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Cuál es el patrón que nosotros encontramos de un líder, de una persona que está a cargo de algo? ¿Qué es lo que usted piensa cuando piensa en alguien que está encargado de algo? ¿Es alguien que está dando órdenes o es alguien que está recibiendo órdenes? ¿Cuál es la imagen que tenemos en cuanto a alguien que tiene el mando, por así decirlo? Así hablando de forma general, cuando pensamos un jefe, cuando pensamos en alguien que está encargado, cuando pensamos en alguien que tiene la responsabilidad de supervisar algo, hermano. Sí, bueno, viéndolo desde el punto de vista de mi trabajo, donde hay diferentes roles de jefatura, uno más que otros, allá, especialmente en el cargo que yo tengo, soy grado 10, electricista. Después de jefe estoy yo y cualquier otro compañero que sea grado 10. Y entonces allá se estila mucho decir, los que son de rango más bajo, decir el que está en esa posición tiene que estar en la delantera, o sea, tiene que estar demostrando que está en esa posición por algo, pero el sentido de estar en esa posición no es solamente hacer el trabajo, sino la responsabilidad de la que cae el peso sobre lo que tiene la posición que tengo yo. O sea que en realidad debe hacer el trabajo y además preocuparse que se cumpla el objetivo del trabajo, o sea que es la responsabilidad completa, debe demostrarlo. Muy bien. Por lo menos el hermano Camilo está dando un ejemplo positivo de lo que debe de ser. Pero cuando pensamos en alguien que está a cargo, o generalmente en el mundo se dice, bueno, si yo soy el jefe, entonces yo soy el que manda. Si yo soy el que manda, todo el mundo hace lo que yo digo. Y yo realmente no tengo que hacer mucho, sino decirle a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer y listo. Jesús, cuando está hablando o respondiéndole a Santiago y a Juan con esa petición que, por cierto, ya vamos a hablar en cuanto a esa petición, Jesús dice cuál es la actitud del mundo en cuanto al liderazgo. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, tienen la actitud de aquel que es el que manda. Yo soy el que está encargado y aquí se hace lo que digo yo y punto. Una actitud de señorío, así como de un jefe que está constantemente diciéndole a todos qué es lo que deben de hacer, mientras que todo el mundo llega para cumplir todos los deseos de él. Esa es la actitud del mundo, dice Jesús. Pero no será así entre vosotros. No será así entre vosotros. Aquel que quiere ser el primero debe ser ¿qué? Debe ser servidor de todos. En una ocasión recuerdo haber escuchado a alguien, un hermano predicando un mensaje titulado El reino de Dios, un reino de cabeza. En el reino de Dios, aquellos que alcanzan la mayor grandeza son los que sirven más, son los que están a disposición de todos, son los que están ahí presentes para colaborar con todos. Así como Jesús mismo se presenta como el ejemplo. El Señor, el Rey, Dios hecho hombre, no vino para ser servido,
sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, Santiago y Juan, ¿qué opinan de esa petición que ellos hacen? ¿Cómo creen que se habrán sentido los otros apóstoles al darse cuenta que era lo que ellos estaban pidiendo? En primer lugar, ¿qué era lo que estaban pidiendo Santiago y Juan? ¿Qué fue lo que pidieron? Uno quería estar a la izquierda y el otro a la derecha. A la izquierda y a la derecha. ¿Y eso tiene algún significado? ¿Qué es lo que tiene eso de estar a la izquierda o a la derecha? Es como si yo le pregunte a Adrián, ¿me puedo sentar ahí a tu izquierda? ¿Hay alguien ahí en ese puesto? Si no hay nadie, ¿cuál es el problema? El hecho de sentarse a la izquierda y a la derecha era una posición de honor y una posición de autoridad. Una posición de autoridad. Y ellos querían tener autoridad. Y se aseguraron a hacer la petición antes de cualquier otro, ¿verdad? Para que ellos fueran los primeros, para que ellos fueran los que estuvieran a la cabeza, adelante de todo el mundo. ¿Cómo se sintieron los demás apóstoles cuando vieron a Santiago y a Juan pidiéndole eso al Señor? ¿Molestos? ¿Le robaron el mandado? ¿Qué? Seguro todos tenían ese pensamiento, pero ellos se adelantaron, por decirlo así. En ese momento. Es muy... Lo más seguro, se enojaron contra ellos, ¿cierto? Lo más seguro es que ellos también querían hacer la misma petición, pero esto les robaron el mandado, como dice el hermano. Se les adelantaron. Entonces, ¿qué es lo que eso iba a ocasionar en el grupo? ¿Será que eso iba a contribuir a la unidad del grupo? Ocasionar división. Un tira y jala por quién es el que tiene el poder, quién es el que tiene el mando. Yo soy el que debería de tener el mando. ¿Por qué? Porque es que él tiene la oportunidad y no yo. Yo creo que yo puedo hacerlo mejor que él. Cuidado con esos pensamientos y con esas actitudes. Problemas de ese tipo, ¿no? Hoy en día Sí, ¿verdad? Hoy en día eso ya no existe. Eso solo era en eso. Solo en esos tiempos había ese tipo de actitudes. Lastimosamente sabemos cuál es la realidad, hermanos. Entonces hay que tener cuidado con este punto y entender, así como aquel título de aquella predicación, la iglesia, un reino de cabeza. Si realmente usted desea un lugar de preeminencia, si desea un lugar al frente, adelante de los demás, lo que debe de hacer, servir a todos. Lo que debe de hacer, por decirlo de la forma más sencilla, seguir el ejemplo de Jesús. Jesús, siendo la autoridad por encima de toda autoridad, se hizo lo más bajo. Dice Filipenses que Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, en su afán de servir, Él fue hasta la muerte. Servir hasta entregarlo todo, y todo era inclusive su propia vida. Y ahora dice Jesús, si usted quiere ser grande, usted tiene que seguir este ejemplo. Usted tiene que servir a todos. Usted tiene que, en vez de hacerse
como que usted es mayor que los demás, hacerse menor para servir a todos, para estar a la disposición de todos. Y esto es lo que tiene mayor honra en el reino de Dios. Las posiciones, hermanos, no son cuestión de tener un puesto o de tener un lugar donde yo pueda decirle a otros qué hacer. Más bien se trata, hermanos, de que nosotros podamos seguir por sobre todas las cosas el ejemplo de Cristo. Estos dos hombres de Dios pensaron que tal vez por su cercanía al Señor podían ganar un lugar privilegiado por encima de todos los demás, tener autoridad por encima de todos los demás. Pero eso no es como funciona. No funciona así en el reino de Dios. No es porque, bueno, yo conozco a este hermano, entonces el hermano me va a dejar ahí encargado de este ministerio para que yo pueda sentirme que tengo autoridad. No se trata de eso. Vamos a la siguiente. Y la siguiente. El ejemplo perfecto de Cristo es el que ya vimos. Vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15, para que sigamos explorando este asunto tan importante. ¿Alguien más que lo pueda leer con voz de trueno? Juan 13, del 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué enseñanzas podemos sacar acerca del liderazgo de este ejemplo que Jesús ha dejado? ¿Qué cosas pueden ustedes resaltar o pueden ver ahí en ese pasaje en cuanto a lo que es el liderazgo? Que para poder dar una orden con autoridad, tú debes haber sido el ejemplo, haber
y bastante válido. El ejemplo. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Qué más pueden rescatar ahí de este pasaje? Una actitud de humildad siempre. La humildad. ¿Es importante la humildad en el liderazgo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema si no hay humildad? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? ¿Qué podría pasar si ajá? Por decirlo así, la soberbia, la tiranía. El que no es humilde será abatido. El que no es humilde será abatido, será humillado. Okay. En otras palabras, que nos conviene la humildad, porque si no somos humildes, pues nos va a ir mal, ¿verdad? Ok. Jesús sirvió por amor. Jesús sirvió por amor. Él amó a los suyos hasta el fin, dice la palabra. La razón por la cual Él estaba sirviendo a todos, la razón por la cual Él vino no para ser servido, sino para servir, fue por causa del amor. Y Él amó a todos a los cuales Él sirvió. Y la prueba de que los amó es que Él sirvió a todos, inclusive a aquel que le habría de entregar. ¿O es que Jesús no sabía que Judas era el que le iba a entregar? Cuando Jesús estaba lavándole los pies a todos los discípulos, Él pensaba que todos ellos estaban tranquilos, todos ellos eran fieles. Él no se había percatado de que Judas era traidor. El Señor sabía, Él sabía lo que había en el corazón de Judas. Eso también lo recalca o lo resalta el texto que hemos leído. Pero, sin importar quién era Judas, sin importar lo que estaba en el corazón de Judas, Jesús sirvió a Judas. Jesús amó a Judas. Esto, hermanos, puede ser algo bastante difícil, porque humanamente para nosotros lo más fácil para hacer es tratar bien a aquellos que nos tratan bien. Yo no tengo ningún problema con el hermano fulano porque él es tranquilo, siempre me sonríe, me da la mano, etcétera, etcétera. Pero con una persona que tenga una actitud negativa hacia mí, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud hacia esa persona? La actitud de Jesús fue también de servicio y de amor para con esa persona. A pesar de todo lo terrible que podamos decir de Judas, ¿verdad? Pero Jesús está dando aquí el ejemplo. Él está dando la pauta de la actitud que nosotros necesitamos mantener para con todos. El amor, cuando nosotros lo damos únicamente a aquellos que nos aman, pregunta Jesús en el Sermón del Monte, ¿qué recompensa tendremos? Si amáis a los que os aman solamente, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los gentiles? ¿No se comportan de la misma forma las personas que no conocen a Dios? A los que les tratan bien, los tratan bien. A los que los tratan mal, ahí los tratan mal y a veces hasta el doble. ¿Es eso lo que nosotros hacemos también aquí?
a los que nos tratan bien, todo chévere, pero a aquellos que con los que tengamos alguna diferencia, alguna dificultad, algún problema, hacemos acepción de personas. Cuidado con esa actitud, hermanos. Mucho cuidado con esa actitud. Jesús sirvió por amor a los suyos, incluyendo al traidor Judas. Y aparte de la razón del amor que nosotros podemos mencionar, Jesús sabía quién era, hermanos. Dice el texto que Jesús sabía de dónde había venido, o que Jesús simplemente estaba ahí por casualidad, por cosas de la vida. ¿O acaso Jesús sabía, tenía claro que él había salido de Dios y que a Dios se dirigía, a Dios iba? Jesús sabía de dónde había venido, Jesús sabía quién era él, Jesús sabía cuál era su misión en la tierra, él sabía cuál era su propósito. Y por eso él pudo servir con amor y por amor. ¿Sabe usted quién es? ¿Sabemos nosotros quiénes somos, de dónde hemos venido, hacia dónde vamos? Es algo que necesitamos tener claro, es algo que necesitamos entender si realmente nosotros también queremos servir siguiendo el ejemplo de Jesús. Es cierto, hermanos, que estamos hablando de liderazgo aquí, pero este principio es aplicable para todos nosotros, para todos absolutamente. Pues todos necesitamos saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. Todos necesitamos entender que hemos sido nacidos no por casualidad, sino por voluntad de Dios. Y que nosotros vamos hacia la patria celestial. Vamos hacia la casa que Jesús va a preparar para nosotros. Y que en el transcurso que estamos aquí, en ese peregrinaje que nos convierte en peregrinos, nosotros estamos cumpliendo con una misión. O tenemos una misión para cumplir. Yo debo saber quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Si yo quiero ser capaz de servir de la forma como Jesús está dando la instrucción para servir. Jesús sirvió porque él sabía quién era. Él sabía quién era. Y Jesús sirvió, hermanos, soportando las contradicciones. ¿Qué dice el versículo 7? Perdón, desde el versículo 6. Versículo 6 y versículo 7. ¿Qué dice? De Juan 13. 6 y 7. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y luego dice el apóstol Pedro: no me lavarás los pies jamás. No me lavarás los pies jamás. Jesús estaba sirviendo por amor. Jesús estaba sirviendo porque él entendía quién era él y él quería servir a los suyos. Pero hubo un opositor, hubo alguien que se oponía a su servicio. Cuando nosotros, hermanos, queremos servir al Señor, cuando nosotros queremos dar de nosotros mismos para la obra de Dios, ¿será que no vamos a encontrar oposición? Aquellos que tienen una cierta trayectoria, un cierto tiempo en el camino del Señor, en el servicio del Señor, ¿nunca han encontrado ningún obstáculo
para su servicio, para el trabajo, para el Señor, hermanos? Siempre hay. Hermano Víctor. Estando yo en la escuela, una mujer me dijo, oye Víctor, tú nada más te la pasas rezando, o sea, como ya siempre quería decir mucha ayuda. En una posición ya no puede ni clamar a Dios en ningún lugar. ¿Ah? Porque si ves una persona que se siente, ya hubiera tenido problemas con ella. Cierto. Hasta posición, hasta por pedirle a Dios. Ya no se puede ni orar tranquilamente, ¿verdad? ¿Qué mundo en el que vivimos? Pero sí, hermanos, hay por cualquier cosa en lo que usted quiera servir al Señor, van a haber tropiezos, obstáculos, va a haber oposición. Y nosotros tenemos opciones ante la oposición. O permitir que la oposición nos derrote y decir, bueno, ya no puedo más con esto, ya no voy a servir más, esto es demasiado duro para mí, esto no, yo no puedo con esto. O nosotros podemos perseverar en ese llamado que hemos recibido de parte de Dios. ¿Cuál de las dos actitudes tomará usted? Busquemos, hermanos, estar seguros para que nosotros podamos tener esa fuerza que tuvo Jesús para continuar con su misión. Hablando desde el momento que Jesús fue bautizado por Juan hasta la cruz del Calvario, para que podamos tener la fuerza para seguir con toda nuestra misión que Dios nos ha dejado aquí en esta tierra. Es muy importante que yo entienda quién soy yo. ¿De dónde vengo yo? ¿Hacia dónde voy yo? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Jesús lo tenía muy claro y por eso ninguna oposición pudo contra él. ¿O acaso vemos a Jesús ante la oposición tambaleándose o diciendo, bueno, ya no puedo más? En el momento más duro para Jesús, lo vemos clamando a su Padre Celestial, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Pidiendo y buscando la fortaleza en aquel que la podía otorgar. Van a haber oposiciones, van a haber obstáculos, van a haber intentos para que nosotros perdamos el enfoque en lo que debiéramos de estar haciendo. Pero si nosotros tenemos bien claro estos puntos, hermanos, de dónde vengo, quién soy, hacia dónde voy, así como Jesús, no importa quién sea contra nosotros, hermanos, porque Dios es por nosotros. ¿Quién es contra nosotros? Puede ser el mundo entero, puede estar contra nosotros. Puede ser las personas más cercanas a nosotros que estén contra nosotros. Puede ser inclusive dentro de la iglesia que tengamos el problema, pero no importa quién sea contra mí, porque Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, hay muchos contra nosotros, pero la respuesta es, hermanos, no importa. No importa quién sea contra nosotros, porque Dios es por nosotros. Entonces, hermanos, el liderazgo es una bendición, pero es una gran responsabilidad también. Los hermanos que tienen ese privilegio y responsabilidad en esta congregación entienden que no lo serán eternamente, que vendrá un momento en el cual habrán otras personas, otros hermanos, que necesitarán tomar ese lugar.
para todos aquellos que Dios pueda poner en sus corazones el deseo de servir en este ministerio. Es importante entender, hermanos, que esto no es una cuestión de hacerlo para yo tener ese sentimiento de tener poder sobre un grupo de personas, de sentirme más importante que otros, sino que el propósito es servir. Para hacerlo de la mejor forma, tenemos que hacerlo siguiendo el ejemplo de Jesús, que sirvió por amor a los suyos, que sirvió conociendo de dónde había venido, hacia dónde iba y sabiendo quién era Él. Tengamos estas cosas bien presentes y bien en claro. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? Gary, Ajá. dos cositas. Uno, la visión del libro en cuanto a algunas cosas que se tienen que hacer que muchas veces, como en el caso de Pedro, no comprendía. Jesús le dice, más adelante vas a entender, pero que tenía que tener la confianza de seguir a Jesús, de lo que Jesús estaba indicando, porque abiertamente Pedro, en esa ocasión como en otras también, se oponía al plan. Le decía, eso no puede ser, no me vas a lavar los pies. En otra ocasión le decía, no te acontezca nada de eso, que vas a morir. Le dijeron, apártate de mí, Satanás. O sea que el líder tiene que tener claro cuál es su visión, cuál es su objetivo. Y tratar de transmitir ese liderazgo a los que lo siguen para que sepan que las cosas se tienen que hacer. O sea, no es momento de discutir. Y eso es lo que vemos ahí. Jesús no se puso a discutir con Pedro. Él le dijo, si no lo haces, no tienes parte conmigo. Es tan sencillo. Ahí cambió radicalmente Pedro y después quería que lo lavaran todo. Entonces, por ese lado vemos la diferencia muchas veces, que muchas veces hay cosas que la iglesia no entiende sobre algunos planes del liderazgo. Y entonces tiene que crearse un ambiente de confianza para que los planes que se realizan, que son dirigidos principalmente por Dios, en esa confianza al liderazgo, la iglesia tiene que apoyar a los líderes por la fe en Jesús, de que realmente se están haciendo las cosas bien. Ahora, el otro punto es, algunas iglesias practican de una forma ceremonial lo del lavamiento de pies, o sea que lo ve como un mandamiento, así como tomar la cena del Señor, también hace la práctica de lavar los pies, como que fuera, aunque es un mandamiento en el sentido de que nosotros debemos servir a las personas humildemente, ellos lo toman también de una manera literal, de que hay que lavar los pies, un mandamiento ceremonial. Entonces, eso también debemos tener claro de que la iglesia de Cristo no tenemos esa práctica, porque lo que se tiene que aprender ahí es que Jesús nos dando el ejemplo de servicio en forma general, no solamente lavar los pies, sino en cuanto a el apoyo que tenemos que darnos unos a otros, independientemente de la posición que podamos tener en la iglesia. Amén. Muchas gracias, hermano, por esa aportación. Y yo siempre recuerdo, me parece que fue el hermano César Velázquez, tal vez esté confundiendo o mezclando un recuerdo con otro, eso siempre me pasa a mí, ¿no? Que habló o estuvo contando acerca de una situación de una de estas congregaciones que hacen que practican el lavado de los pies de esa forma, literalmente, que es algo anunciado. O sea, no es algo que de repente llegó este día y se anuncia, bueno, hermanos, hoy vamos a hacer el lavamiento de los pies, sino que es algo que ya con antelación se sabe y la gente como que llega preparada para que no le sientan el olor feo ahí de los pies, se los perfuman, ahí se los pulen, se hacen pedicure y toda esa cuestión para no pasar pena, no pasar vergüenza.
pero así como el hermano acertadamente lo explica, Jesús está dando un principio en cuanto al servicio de forma general, porque eso era una práctica común de hospitalidad, mostrar hospitalidad a un viajero cuando llegaba a tu casa. Como en ese tiempo no se utilizaban zapatos cerrados así como usamos hoy en día, sandalias, y al andar por esos caminos todos polvorientos, si había lluvia, lodo, entonces para mostrar esa hospitalidad hacia un visitante, el siervo de la casa lavaba los pies al viajero para sentirse también más cómodo. Era una señal de hospitalidad y era algo que no hacía cualquier siervo. Si se habían siervos en una casa, se buscaba al siervo más bajo para que hiciera ese trabajo, que era considerado como algo inclusive hasta humillante. Por eso Pedro dijo: tú a mí lavarme los pies, jamás, porque estaba viendo las cosas desde un plano físico y no desde el plano espiritual que Jesús quería enseñar. Entonces, hermanos, como ya sonaron el timbre, vamos a terminar aquí. La próxima semana, con la ayuda de Dios, entramos en el punto esperado.